Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una ocasión más de aprendizaje. Así es como hemos llamado o como definimos este espacio llamado Cercanos, un lugar donde nos encanta saber qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios, en el mundo del desarrollo de nuevas empresas, de la empleabilidad y sobre todo también de la educación en nuestro país. Y cómo al final de cuentas, cuando todas estas de una u otra forma empiezan a combinarse, existe una mejora en el estilo, en la calidad de vida que usted y yo podemos tener a nuestro alcance, pero siempre, y como decimos, con información fresca, actualizada y que esté allí al alcance. Y por eso es que en TD Más y en sus diferentes plataformas hemos abierto este espacio para seguir aprendiendo juntos y juntas. Hoy me acompaña el señor Luis Diego Esquivel. Un placer, don Luis Diego. Muchas gracias, especialista en soluciones y aplicaciones para negocios de parte de Microsoft. Así es. Muchísimas gracias por tenerme acá. Tenemos un tema, creo que bastante interesante, como decías ahora, para aprender bastante con la gente y compartir. Yo creo que cuando se habla de ciberseguridad, que es el tema que ya, si usted está prestando atención a la pantalla del fondo, le hemos denominado esta conversación para empezar, ciberseguridad en empresas emergentes. Y quisimos ser lo suficientemente específicos en delimitarlo solo a empresas emergentes y vamos a hacer una mención a las empresas con mayor tiempo de madurez en el mercado, pero porque hay muchos mitos alrededor de qué significa la ciberseguridad cuando apenas estoy empezando o he dado mis primeros pasos en mi desarrollo de negocio. Definamos ciberseguridad para empezar, porque se dice mucho. Podríamos googlearlo y creo que nos van a aparecer infinidad de soluciones, de respuestas, pero para Luis Diego Esquivel, y empezando en esta conversación, ¿qué es ciberseguridad? Bien, todo lo que es ciberseguridad al final del día es cómo protegemos nuestros activos digitales. Entonces, al final del día, no importa el tamaño de la empresa, si es grande, pequeña, si es emergente, si está ya consolidada, la ciberseguridad, el gobierno como tal, es cómo yo protejo mis activos digitales. Y pues obviamente para nadie es un secreto que hoy día, digamos, los ciberdelincuentes se encuentran financieramente motivados a buscar botines y es un tema que de alguna manera estamos todos expuestos y lo más importante es que todos tenemos que saber cómo protegernos, cuáles son las mejores prácticas. Nosotros le llamamos un poco las prácticas de higiene o todas aquellas buenas estrategias para proteger mis activos digitales. Entonces la ciberseguridad es eso básicamente. Es curioso lo que usted menciona porque todos y todas creo que estamos en riesgo de poder sufrir un ataque a nivel cibernético. Y esto replica el patrón de que quizás todos y todas siempre también estamos en riesgo de también recibir un ataque no cibernético, sino también físico, ¿verdad? En las calles. Y esto es desde, podríamos ir a épocas mucho en el tiempo hacia atrás más bien, y es un patrón que se sigue repitiendo. ¿Qué de la ciberdelincuencia se puede ver reflejado en lo que ya conocemos ha existido? Bueno, básicamente es lo mismo. Al final del día es alguien que está tratando de obtener algo mío y que yo puedo haber sido descuidado y lo dejé desamparado, digamos, o no tomé las precauciones o no visité el lugar adecuado o no tomé las precauciones necesarias para proteger mi activo. Así como si yo no le pongo una alarma al carro o yo no lo cierro con llave, es la misma historia con el tema de la ciberseguridad. Y vamos a ver que muchos de los ataques ahora suceden que ni siquiera hay algo forzado, o sea, sino que al final del día yo permití la entrada o yo di el acceso para que el cibercriminal pudiera empezar a ganar privilegios y así lanzar un ataque que al final del día fue en detrimento de los activos o del patrimonio de mi organización o individual como tal. Quiere decir que el patrón se repite
y estamos entonces dándole la responsabilidad al usuario o a la persona usuaria de que sea más bien esa persona la que impida un mayor riesgo de sufrir estos ataques. Así es, y de hecho ahora que mencionas, al final del día la ciberseguridad están todos como empleados, ¿verdad? En este caso de una organización, porque si yo doy el acceso, yo doy la entrada, si es a través de mi identidad que se ve vulnerada la organización, pues al final del día yo puse en riesgo a todos. Y vas a ver que, digamos, si vemos usualmente la radiografía de un ataque, siempre empieza de la misma manera. Me engañan a mí o me incentivan a que yo descargue un archivo que va a tener malware, ¿verdad? O que tiene algún virus que a partir de ahí se reproduce y ataca los servicios o los activos digitales. O bien puede ser que me inducen a que yo visite una página y entonces en esa página yo pongo mis credenciales y simplemente ya con eso hacen una suplantación de mi identidad y empiezan a escalar privilegios y a ganar información y acceso, a operar silenciosamente dentro de la empresa sin que yo pueda siquiera darme cuenta. O bien, lo otro que pueden hacer es enviar algún tipo de ataque ya dirigido a los servicios y al performance, digamos, de la compañía, de la página como tal, que igual van a dañar el funcionamiento y me sacan, digamos, de operación. Esos son, digamos, como las formas en que pueden atacar, y va a ser un correo electrónico que viene dirigido a mí, con un formato muy bonito de un concurso, de algo que tengo que tomar acción rápidamente, y a partir de ahí, si yo pico y yo caigo en la trampa, dejé vulnerable a mi organización completa y el atacante puede empezar, como te digo, a operar en forma sigilosa y silenciosa, a escalar privilegios y a lograr otros miembros de la organización con más privilegios, que al final del día puede ser la persona de recursos humanos que paga la nómina, la persona que tiene los contactos de los clientes y entonces puede ir a buscar y atacar a mis clientes y expandir sus operaciones de ataque, o puede ir a mis proveedores y engañarlos a que hagan pagos o que le brinden información financiera importante. Entonces al final del día todos somos responsables de esas prácticas o de estar conscientes de cómo me pueden atacar para prevenir que justamente la organización completa se ponga en riesgo. Cuando hablamos de activos digitales, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente para que todas las personas que nos acompañan digan, ah, mira, yo tengo un activo digital en mis manos y no me había dado cuenta? Activos digitales hay una amplia gama, ¿verdad? Activos digitales puede ser mi identidad digital. Entonces todos ustedes me imagino que tienen una cuenta de correo o una cuenta en la cual ingresan a la oficina, a la compañía. Eso es un activo digital que yo tengo que cuidar. Puede ser mi dispositivo, ¿verdad? Mi celular, mi computadora. Entonces al final del día eso también es un activo digital que, como les decía, puede ser infectado por un malware o por un virus, que lo llaman comúnmente. Entonces eso también es un activo digital. Puede ser un dato como tal. Entonces una base de datos, un archivo, información que de alguna manera los atacantes, otra de las cosas muy comunes que se están dando en la ciberseguridad son los secuestros digitales. Entonces al final del día ese archivo, esa base de datos que tiene mi información contable, que tiene mi información de clientes, que son los datos que yo necesito para operar, lo que hacen los criminales es que lo cifran, lo capturan, ¿verdad? De alguna manera, y me cobran un rescate para yo poder obtener y seguir operando. Entonces todos esos son servicios o activos digitales que una compañía puede tener, y por eso te digo, no importa el tamaño de la compañía, todos tenemos activos digitales, todos en algún momento tenemos una cuenta de correo, tenemos una identidad digital, tenemos archivos, sistemas, dispositivos que tenemos que cuidar. ¿Podríamos entender o meter allí en ese grupo de activos digitales también todo lo que tiene que ver con nuestra identidad en plataformas sociales? Claro que sí, y de hecho otra de las cosas que usualmente sucede es que, de nuevo, están
financieramente motivados, ¿verdad? Los atacantes, y muchas de las prácticas son lo que se llama ingeniería social. Entonces empiezan a ver en tus plataformas digitales quiénes son tus amigos, cuáles son tus actividades, cuáles son tus intereses, y al final del día, si eso no lo tenemos regulado de quién tiene acceso a esa información, es una fuente también de datos para que el atacante pueda de alguna manera decirnos, mira, es que soy fulanito de tal, que soy amigo tuyo, nos conocimos, la última vez estuvimos en Facebook, o soy amigo de tal persona que te conoce. Entonces, claro que todo el tema de las redes sociales es un activo digital que, de nuevo, tenemos que ser ciudadanos responsables en cómo nos comportamos, qué tanta información compartimos ahí. Estos activos digitales, todos tienen alguna forma de poder accederse, ¿verdad? Supongo que hay diferentes dispositivos. Puede ser un móvil, puede ser una computadora, pueden ser servidores. ¿Qué otro tipo de dispositivo tenemos al alcance para poder acceder a esos activos digitales nuestros o de una organización? Como te digo, al final del día pueden ser, ahora hay muchos dispositivos inteligentes, pueden ser aires acondicionados, pueden ser refrigeradoras, pueden ser el carro. Hoy todas las computadoras de los carros es un activo digital que probablemente ustedes en su compañía también tengan algún vehículo o alguna cosa que tenga una forma, un sistema que puede ser vulnerado. Y al final del día de ahí pueden robarse o tus contactos o entender cuál es la ruta de Waze, dónde es que vamos todo el tiempo. Hay muchas cosas que al final del día vienen a ser muy importantes desde el punto de vista de activos. Cualquier cosa que sea una computadora, tenga información en digital, es un activo digital que puede ser vulnerado y atacado y que puede ser de interés, un botín interesante para un ciberdelincuente. ¿Podríamos entender también la ciberseguridad de alguna forma relacionada con lo que eran los famosos antivirus que en las primeras etapas de por ahí de los años 2000, un poquito más para atrás, ¿verdad? Cuando ya aparecían los ordenadores en casa y la gente ya podía empezar a acceder a ellos, podríamos entender como la necesidad de tener un escudo o algo que me proteja, tal y como en esos momentos yo recuerdo que siempre era como, bueno, tiene que poner el antivirus a su computadora, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que ha evolucionado tanto el tema de la ciberdelincuencia que eso es como lo básico y prácticamente ya no nos defiende de los ataques. Como te digo, porque al final del día yo puedo tener mi antivirus, al final del día yo puedo tener, te lo planteo en términos físicos. Yo tengo mi alarma puesta en la casa, yo tengo cámaras de vigilancia, yo tengo un perro que cuida, y al final del día el atacante puede ser un vecino que me ofrece cuidarme el perrito de vez en cuando, y entonces se gana mi confianza y al final del día yo le digo, bueno, es que voy a salir el fin de semana, necesito que me cuides la casa, poneme la alarma, le doy el código. Eso es lo que ellos hacen hoy en día. Entonces al final del día logran escalar sus privilegios dentro de la organización para ni siquiera ser algo forzado. Entonces al final del día lo que hacen, como te digo, es logran tener acceso a cuentas dentro de la organización que tienen el manejo de las finanzas, los depósitos, los envíos de dinero. Entonces ellos atacan a ese tipo de perfiles, porque entonces tienes privilegios para poder hacer cosas de más valor y más daño. Otra de las cosas que pueden hacer es, como decía antes, tienen ya tiempo de entender cuáles son los sistemas críticos y entonces a través de software los cifran, destruyen, por ejemplo, todo el tema de los respaldos. Entonces al final del día es como que si llegó, se metió a mi casa, me canceló mi póliza de seguro, tiene absolutamente todos los accesos, me cambió los llavines de las llaves y yo le di la entrada y quedé totalmente vulnerable y no tengo cómo responder al ataque que esta persona hizo. Entonces sí, el antivirus antes me servía para poder identificar si había un malware instalado en mi computadora, pero ahora eso es
ya algo que el ciberdelincuente es lo último que aplica. Digamos, ellos usualmente lo que hacen es, como te digo, me engañan, me envían un correo, entonces yo entro a un sitio que se parece al del banco, que se parece al de la compañía, que se parece a la página donde yo hago el login, que se parece al Facebook, y entonces yo voy inocentemente, pensando que es esa página, pongo mi usuario, mi contraseña y le di las llaves del reino y de mi organización a esa persona. ¿Qué debo hacer? Porque consideraría yo que al igual que en los ataques físicos, ¿verdad? Hay ataques que son ya estudiados previamente por el ciberdelincuente, otros que son inesperados, que suceden de un pronto a otro. Entonces yo como usuario de estos activos digitales que poseo, ¿cómo me doy cuenta de posibles síntomas de que algo pueda llegar a suceder? ¿O cómo en caso de que suceda algo inmediato, tenga al menos una forma de responder y no quede, dirían popularmente, maniatado, arriba, ¿verdad? Ajá, maniatado, no puedo hacer nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasos debería dar? Bien, entonces lo que te decía ahora es, por ejemplo, una de esas prácticas higiénicas es tener el tema de autenticación multifactor, ¿verdad? Porque al final del día las contraseñas son débiles y pueden caer en las manos equivocadas. Entonces, usualmente lo que uno busca es tener un biométrico, ya sea la huella digital, el reconocimiento facial, un mensaje de SMS que me va a llegar a mi dispositivo. Entonces, de esa manera yo también puedo enfrentar, digamos, a la situación de que si, por más que el atacante se robe mi usuario y mi contraseña, va a tener que validar de alguna otra manera que soy yo, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar después, hay una ideología que se llama la confianza cero o el zero trust, que se llama, que básicamente es desconfiar de que sos quien dice ser, que solo se me den, digamos, los privilegios mínimos necesarios para poder acceder a ciertas cosas, y lo otro es asumir que ya yo siempre fui vulnerado. Entonces esas son, digamos, tres muy buenas prácticas. Entonces, yendo a la parte de la autenticación multifactor, digamos, es una gran defensa, porque al final del día depende de que yo tenga algo que confirme que yo soy quien digo ser. Entonces, si el atacante, por más que logró tener mi usuario y mi contraseña, en el momento que entra, tiene que poner un código o recibe un código en el teléfono del usuario, que no va a poder entrar. Si necesita que tenga la huella digital para poder activar, él no va a tener mi huella digital. Entonces es más difícil o le hacemos mucho más complejo ese trabajo. Y son cosas que son gratuitas, que la mayoría de los sistemas hoy día tienen esa autenticación multifactor, que por pereza o por desconocimiento a veces no las habilitamos. Como usuarios deberíamos habilitarlas, porque es una gran defensa a un problema que es hoy grave, que es el de la cibercriminalidad. Un autenticador multifactor. Autenticador multifactor. Muy bien. Exacto. Que eso significa no solo la clave y el usuario son necesarios, se ocupa un mecanismo adicional, que puede ser la llave de la tarjeta del SIM, que puede ser, como te digo, la huella digital, que en los teléfonos hoy día, todos los dispositivos, o la gran mayoría de los dispositivos, tienen un lector de huella digital. O el reconocimiento biométrico facial. Un SMS que si yo no le pongo un código que recibí, no va a autenticar. Los códigos virtuales que tienen también las aplicaciones de los bancos. Entonces, primero tenemos que poner, digamos, ese sistema o esos mecanismos en nuestro sistema, y tenemos que exigir, digamos, a las organizaciones con las que interactuamos que tengan ese tipo de mecanismos. Entonces, igual los bancos que lo tengan, las operadoras telefónicas que lo tengan. Todo ese tipo de prácticas higiénicas son necesarias para mejorar la ciberseguridad. Y que todos lo tengamos. A eso deberíamos aspirar. Vamos a hacer una pausa en la conversación hoy con Luis Diego Esquivel, quien es especialista en soluciones y aplicaciones para negocios de Microsoft. Estamos hablando acerca de la ciberseguridad en empresas emergentes. Ya hicimos un recorrido por la ciberseguridad, de algunos términos generales, y ya nos metimos por otras áreas por allí. En el siguiente bloque entraremos a hablar propiamente de lo que sucede en este tema en empresas emergentes al regreso de la pausa.
Regresamos al segundo bloque de conversación acá en Cercanos, hoy sobre ciberseguridad en empresas emergentes con Luis Diego Esquivel, quien es especialista en soluciones y aplicaciones para negocios de Microsoft. Y antes de continuar con la conversación, es hiper mega necesario que usted tenga esta información a la mano, y es que a partir del próximo 20 de noviembre, domingo 20 de noviembre, 10 de la mañana, partido inaugural de Qatar-Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, usted podrá empezar a disfrutar de los 64 partidos que tiene esta Copa del Mundo a través de la aplicación de TD Max. Una aplicación donde allí van a encontrar la señal en vivo de Teletica Canal 7, TD Más, TD Más 2, Teletica Radio, canales exclusivos y contenido por demanda alrededor de toda esta experiencia mundialista. Recuerde que exclusivamente por TD Max los 64 partidos de Qatar 2022. Descargue la aplicación ayer, ahora mismo. Esa sería la invitación. ¿Futbolero o no futbolero, don Luis? Futbolero, para ¿Sí? el Mundial, sí, totalmente. Para el Mundial. Para el Mundial, para la CL, la verdad que el fútbol nacional también me gusta seguirlo, así que sí soy futbolero. Y allí, ¿qué tal? ¿Cómo podríamos interpretar la ciberseguridad en términos futbolísticos? En términos futbolísticos, yo te diría que de nuevo hay que tener un buen esquema, Muy bien. hay que tener bien planteado la defensa que se tiene, y de nuevo el ataque también. Al final del día uno puede también hacer ataque a los cibercriminales, y de hecho es una práctica que comúnmente se aplica, que se llama la técnica del equipo rojo y el equipo azul. Okay. Entonces al final del día es como yo puedo tener dentro de mi organización alguien que ataca los sistemas para también identificar si hay vulnerabilidades, si hay riesgos y demás. Y entonces al final yo creo que esa estrategia y esa táctica del fútbol aplica a la ciberseguridad también. Un buen esquema. Un buen esquema táctico, defensivo y ofensivo. Muy bien. Suena bien y hasta, bueno, tiene Suena el léxico como de director técnico. Vamos por los 3 puntos. Muy bien. ¿Cuáles son los principales ataques que se dan en ciberseguridad hablando de empresas emergentes? Y quisiera, voy a hacer la salvedad de que empresas emergentes las podríamos definir como aquellas que están apenas empezando su idea de negocio, aquellas que ya prototiparon alguna idea de negocio, o aquellas que ya han puesto varias a prueba y ya tienen un producto mínimo viable que les permite estar ejerciendo ventas y comercializando su producto o servicio. De ese tipo de empresas es en las cuales nos vamos a enfocar en este segundo bloque. Super. Ahora sí, ¿cuáles son esos 3, 4? Mira, el principal caso que hay hoy en día es el tema de phishing. El famoso phishing, que básicamente es, y esto ha evolucionado mucho. Antes se decía, no, es que los ataques de phishing están llenos de faltas ortográficas y es muy fácil identificarlos, son muy evidentes y tienen errores. Los atacantes, de nuevo, hoy están tan motivados financieramente que invierten mucho tiempo en poner los logos de las compañías, en hacer que las cosas se vean muy reales, en hostear sitios web que parecen el original, y es muy difícil a veces darse cuenta y caemos en esa trampa de la parte del phishing, como te digo. Y si eso no está combinado con que yo ya me protegí y tenga la autenticación multifactor, quedé totalmente expuesto. Otro de los ataques que son muy comunes es, como te decía, la ingeniería social. Entonces, entender a través de, si yo publico mucha información, pueden empezar a conocer un poco cómo me comporto digitalmente, me pueden llegar hasta a hacer la contraseña, adivinarla, por ejemplo, a través de mi fecha de cumpleaños, mis amistades, ciertos códigos o ciertas cosas, comportamientos que al final del día uno hace. Entonces, todo el tema de la ingeniería social es otro de los tipos de ataque que hay. Y de nuevo, en pequeñas empresas muchas veces también es el famoso engaño
¿verdad? De, no, ya te pagué, ya te hice el simpe. Y fabrican exactamente todo como si lo hubieran hecho y a veces no tenemos el cuidado de ir y verificarlo. O sea, a lo que iba antes con el tema de confianza cero. No importa si es alguien que conozco desde hace 20 años, si es mi mamá, si es mi hermano, yo como empresario me toca ir y verificar que realmente el depósito se hizo, que realmente está en la cuenta. Entonces ese tipo de ataques de simulaciones ¿Y por qué? también son muy Perdón, comunes. porque al final podría ser que esa persona, aunque sea de confianza para mí, también haya sido atacada de cierta manera y entonces el activo digital de esa persona Exacto. ya está violentado. Ya está violentado. Y por lo tanto me va a violentar a mí de alguna manera, aunque yo conozca a Luis Diego de toda la vida. Claro. Y es lo que dice, son engaños al final, los famosos hoax también se llaman, ¿verdad? Que es, vamos a ayudar porque, no sé, Bernal se quedó atrapado en Qatar, entonces está necesitando que le reciban una maleta. Y al final del día te empiezan a pedir información y datos y que actúes rápido. Usualmente todo ese tipo de ataques sociales generan una presión, una premura, tienes que actuar rápido y si no te sientes comprometido, de nuevo, puede ser que el número lo clonaran. Entonces vos tenés un mensaje del WhatsApp o de la persona diciéndote, mira, necesito que me hagas una transferencia, tuve un accidente de tránsito, estoy herido. Y por ahí, digamos, también es otra de las formas que socialmente te pueden hacer ataques. Y que es curioso porque pareciera que son métodos que ya conocemos. Sí me doy a entender, son cosas que uno dice como, es obvio, o sea, es una forma así lo iban a hacer, pero ya en el momento puede que por también el ritmo de vida que lleva la persona, nada más sea lo más sencillo como, ok, sí, sobre todo con el tema del phishing, Sí. que es muy fácil de caer en él, Sí. ¿verdad? Es un clic y ya. Pero menciono phishing e ingeniería social. Sí. ¿Cuál otro podríamos mencionar Otro allí? es los famosos denial of service o denegación de servicio. Entonces, al final del día lo que hacen es toman la página, toman la base de datos, le inyectan algún tipo de código o empiezan a forzarlo hasta que el servicio sobrepasa las capacidades que tiene, entonces queda vulnerable como para poder tomar el control de ese servicio. A veces eso es lo que tratan de hacer también, que el sacar de funcionamiento el servicio, la página, y entonces de esa manera la organización o la compañía ya no puede recibir más órdenes o ya no puede contactarse con sus proveedores, con sus clientes, y entonces por ahí también puede que vayan y hagan el ataque a tus proveedores y a tus clientes. Y les digan, es que tuvimos un problema con el sitio, y de verdad llegan y no hay acceso. Entonces, ponga la orden a través de aquí, esta es la cuenta bajo la cual ahora vamos a recibir los pagos. Y al final del día hacen una combinación de ataques para que sea tan creíble para el cliente, el proveedor o la misma organización que caemos en la trampa. ¿Cuánto requiere o qué nivel de inversión requiere empezar a generar ese esquema táctico que hablaba usted a nivel de ciberseguridad? Porque cuando se habla de una empresa emergente puede ser uno de los primeros bloqueos, ¿verdad? Que son empresas que apenas están empezando, sí, que se preocupan muchísimo más bien por generar los ingresos necesarios para poder salir con la operación o con el pago de las personas que ya tienen dentro de su proyecto o negocio, y que quizás uno de los últimos temas que pasa por su cabeza es, tengo que proteger mis activos digitales como empresa. Claro. Entonces, ¿qué nivel de inversión requiere? ¿O qué paquetes o qué formas accesibles existen para este tipo de empresas? Y esa es una súper pregunta porque, como bien dices, no todas las organizaciones tienen la liquidez para invertir en un departamento de tecnología de información, de ciberseguridad. Y un perfil profesional de ese calibre es alto, es alto a nivel salarial. Es un tema costoso. Al final del día, como te digo, hay prácticas y hay servicios hospedados que de alguna manera permiten tener esas capacidades o esas habilidades.
o que yo pueda hospedar mis servicios en proveedores que tengan esos temas de ciberseguridad de alguna forma cubiertas para mi organización. Entonces yo creo que esa es la mejor manera que las pequeñas empresas o las organizaciones emergentes pueden empezar a evaluar, digamos, estos servicios para asegurarse de alguna manera que están cubiertos. Porque hoy, por ejemplo, Microsoft, que es la compañía para la cual yo trabajo, hay muchos elementos que nosotros damos como parte de los servicios que están incluidos, que son inteligencia artificial, que lo que hace es tomar todas las señales de cómo se está moviendo la cibercriminalidad, cuáles son los tipos de ataque más comunes, cuáles son, digamos, los riesgos que hay más latentes en ciertos sectores del mundo, cuáles son los nuevos virus que están apareciendo, las formas de ataque que llamamos días de ataque cero, o que es muy difícil darse cuenta a menos de que tengas muchos sensores y mucha inteligencia artificial leyendo esta información. Entonces, hay forma también de adquirir estos servicios, de alguna forma ya empotrados o embebidos en los servicios del proveedor que se contrata o que se tenga. Entonces, esa es una buena forma, digamos, de que las pequeñas empresas se aseguren de cuáles son, digamos, los servicios adicionales de ciberseguridad, cuál es el tipo de señales, cuál es el tipo de ataques que yo puedo tener. Como te decía, temas de doble factor de identidad. Usualmente ya eso es algo que no tiene un costo para muchas organizaciones, o está embebido dentro de los servicios que te entregan los principales proveedores de correo electrónico, de sitios web y demás. Entonces, es importante no solo que lo tengan, sino que lo habilitemos. Entonces, igual si no tenemos un departamento de TI, hay muchos proveedores que se encargan de hacer todo lo que es software como servicio, o toda esta parte de consultoría como servicio, que me pueden tercerizar, digamos, esta parte, y entonces la masa, digamos, el negocio de estos proveedores está en la masa de clientes, y para ellos es lo ideal estar cubriendo cientos, miles, decenas de miles de pequeñas empresas, porque de alguna manera ellos tienen esa práctica y pueden de esa manera proteger y ayudar a las organizaciones a estar más seguras. La ciberseguridad creo que es una de las áreas que con lo que vivimos con la pandemia se disparó de una forma muy importante, sobre todo por la migración casi que urgente e inmediata de estas mismas empresas emergentes que estaban acostumbradas a tener 4 ferias en ciertos centros comerciales durante el fin de semana, ¿verdad? Entonces ya ellos y ellas salían, estaban tranquilos, pensaban más en la activación física de un lugar, un lugar puntual, y cuando llega la pandemia se dan cuenta de que ya no pueden ir a ningún lado. ¿Y qué tanto se incrementaron entonces los ataques para este tipo de negocios? Y no solo eso, usualmente, digamos, la principal estrategia de defensa que tenían muchas organizaciones eran protecciones perimetrales, mucho lo que hablábamos ahora. Yo tenía una alarma, yo tenía un sistema que protege la empresa, ¿verdad?, la compañía, pero en el momento que mi gente está haciendo trabajo híbrido, sale a trabajar desde su casa, claro, ¿cómo los protejo? Mi esquema de defensa perimetral yo no lo podía ampliar a cubrir a todos mis colaboradores que estaban trabajando desde su casa. Yo tal vez no tenía una pared de fuego que llaman, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo hago yo? ¿Le compro un perro a cada uno o pongo una alarma en cada una de las casas? Entonces, al final del día, esto también hizo que floreciera la cibercriminalidad, porque había mucho más gente expuesta. Una de las cosas que sí ha pasado es alrededor del 90% de las organizaciones tuvieron que cambiar todo su modelo, ¿verdad? Y solamente menos del 30% invirtió en capacitar a su gente
de cuáles eran los riesgos que esto podía tener. Entonces, ese es otro mecanismo que las organizaciones tienen, invertir en capacitar a la gente de cuáles son los riesgos. Y creo que esto es parte del por qué estamos hoy acá, ¿verdad? Que la gente de alguna manera tenga la conciencia de cómo cambió el escenario con la pandemia y qué tipo de protecciones pueden tener. Y por eso es que, de nuevo, temas como la protección en nube son tan importantes, porque al final del día y la confianza cero viene a jugar. O sea, ya no importa si yo estoy desde mi casa, desde la oficina, yo lo único que le entrego a la persona es el acceso a los servicios y a los privilegios que requiere, la menor cantidad de privilegios posibles. Porque es como que yo dejara entrar a alguien aquí al set y simplemente le doy entrada. No, probablemente yo lo que hago es, cuando Luis Diego entró, vino al set y no tiene que salir de ahí. Y ese es el privilegio que tiene porque él viene a hacer una tarea específica. Igualmente funciona con un colaborador en la empresa. Si es la persona que maneja las finanzas, pues obviamente yo le voy a dar los privilegios necesarios para que él pueda realizar su trabajo. Claro. Ya sea que esté desde su casa o esté en la oficina. Pero no puedo dar o asumir que si está en la oficina está seguro. Que eso es parte de la confianza cero. Asumo que todo el mundo no está en un ambiente seguro, que está en el Internet. Que el Internet es un ambiente lleno de cibercriminales y de amenazas y riesgos que yo tengo que estar consciente y que tengo que estar pendiente de cuidarlos en la organización. El Internet termina siendo como andar por la calle, en realidad. Así es. Allí estamos todos, con buenas, malas, dudosas, pero todo tipo de intenciones. Yo no ando enseñando la billetera, ¿verdad? En la calle, Sí. de fijo me van a asaltar. Que es lo que mucha gente hace en las redes sociales. Sí. Anda diciendo, hey, voy para tal lado, voy para tal otro. Trabajo en tal lugar. Lamentablemente tenemos muy malas prácticas desde el punto de vista de seguridad cibernética. Hay un link que, bueno, un código QR en realidad que queremos invitarles a que ustedes escaneen con su teléfono, donde les lleva a mucha más información. Allí aparece en pantalla para que usted tome su celular en este momento, escanee y va a ir directo a un sitio web de Microsoft donde hay información específica de ciberseguridad para estas empresas que están en una etapa emergente, que están, como les decía, empezando, formándose, madurando poco a poco en sus experiencias de negocios. Nos queda un bloque más con Luis Diego Esquivel. Él es especialista en soluciones y aplicaciones de negocios para Microsoft. Y al regresar vamos a estar conversando precisamente de un tema que usted mencionaba, el factor educativo en la persona, ¿qué necesita la persona que hoy lidera un negocio emergente para poder aplicar ciberseguridad en este? Al regreso de la pausa, seguimos conversando. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al último bloque de esta conversación que estamos sosteniendo con Luis Diego Esquivel, especialista en soluciones y aplicaciones para negocios de Microsoft. Y hemos estado conversando acerca de la ciberseguridad en empresas emergentes. 20 de noviembre, 10 de la mañana, Qatar, Ecuador, inicia Qatar 2022 por las diferentes plataformas de televisora de Costa Rica. Así que estén muy atentos y atentas si son fanáticos del fútbol, así como yo, o si simplemente por un tema cultural también lo quieren ver. Se vale, ¿verdad? También. Claro que vale. Por cultura general, ver semejante fiesta futbolística. Y va a estar lindo. Sí, yo creo que sí, va a ser un buen mundial. Sí. Va a ser un buen mundial. Todos los jugadores vienen en curva de rendimiento ahí, en alzada, no regularmente como es cuando vienen ya finalizando la temporada. Vamos a ver el esquema táctico y la ciberseguridad puesta en práctica entonces en esos cuadros, a ver cómo les va. Hablábamos entonces de las personas.
Sí. ¿Qué skills, qué habilidades debo tener yo como empresario, empresaria, para realmente aplicar ciberseguridad? Porque un filtro puede ser, como lo hablábamos en el bloque anterior, el tema de una inversión. Otro filtro puede ser que yo, como profesional, no me sienta en capacidad de poder llevar un proceso de ese tipo en mi empresa, y por lo tanto el delegárselo a Luis Diego o a alguien más me hace pensar si realmente lo hago o no. Y entonces allí es donde, bueno, ¿qué habilidades debería desarrollar? Claro. De nuevo, al final del día, el tema de ciberseguridad es protección de activos digitales. Entonces, lo más importante es tener claro cuál es mi patrimonio digital. Entonces, tener un inventario, por ejemplo, de cuáles son las posibles, los posibles focos de riesgo. Entonces, ¿cuántos dispositivos tengo? ¿A quién los tengo asignados? ¿Qué aplicaciones tienen esos dispositivos? ¿Deberían todos los empleados tener acceso a esas aplicaciones o no tener acceso a esas aplicaciones? Entonces, yo primero, como empresa, debería tener por lo menos una noción clara de cuáles son esos activos digitales, cuáles son los servicios que yo tengo publicados en Internet, cuáles son los riesgos que esos activos pueden tener. Yo tengo servidores, yo tengo páginas web, yo tengo inventario, bases de datos que puedan ser alteradas y vulneradas. Todo eso yo como empresario debo tener primero una claridad de cuáles son, digamos, mis activos y cuáles son los riesgos que pueden tener. Otra buena práctica, de nuevo, es el poder tener respaldos. Era lo que te decía también, y respaldos tenerlos seguros también, porque al final del día lo que muchos atacantes hacen, y era lo que te decía, es llegan y primero entienden ese inventario digital que tiene la compañía y entienden dónde está el valor y cuáles son los puntos clave que con 3 movimientos me sacan del juego. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer el atacante también, y tener claridad de, uno, que me va a destruir probablemente mi forma de recuperar. Entonces, si yo tengo una buena práctica de respaldo, si yo tengo una buena práctica de cuidar esa información, cifrar esa información por mi lado para que no sea accesible tampoco al atacante, es una buena manera también de poner bajo llave mis activos digitales para que estén menos vulnerables. Después de eso, como te decía, cómo yo cuido y cómo yo capacito a mis empleados. Porque la identidad de cada uno de mis empleados es algo que yo tengo que invertir en que ellos sepan cuáles son esos riesgos, cómo protegerse, cómo tener el doble factor de autenticación, cuáles son las implicaciones de no tenerlo, cómo pueden poner en riesgo a toda la organización por una sola persona que le haga clic a un email de phishing. Como te digo, porque al final del día lo que va a hacer el atacante es, ya engañé a Luis Diego, a partir de ahí trato de engañar a Bernal y voy a seguir con cada uno de los colaboradores hasta que yo tenga los privilegios necesarios para tener acceso a todos los servicios y sistemas de la compañía. Para activar este escudo que usted nos está describiendo, y volviendo a la pregunta anterior, entonces yo debería tener algún tipo de habilidad en conocimiento en ciberseguridad, o debería haber estudiado informática o programación, o tuve que haber pasado por algo de eso para hoy poder decir, claro, ya sé cómo activar mi escudo. Entonces, cuántos dispositivos, también dónde se está realizando el trabajo, a quién le doy acceso y a quién no, educo a mi gente, sí, ¿verdad? Y le replanteo la pregunta porque creo que es necesario dejar claro si lo necesito o no, porque hay muchas personas que empiezan su modelo de negocio y como no tienen idea de esto, ni siquiera tampoco se centran en saber si deben desarrollar alguna habilidad en específico. Y mi respuesta es sí. O sea, al final del día, hoy la gran mayoría de negocios operan en un modelo híbrido virtual. Entonces, si yo no tengo conocimiento de las bases de ciberseguridad, o no me preparo y no contrato a alguien que me permita operar en forma tranquila mi negocio y segura mi negocio,
me pueden sacar del juego y no me puedo recuperar. O sea, yo creo que esto es, el tema de la ciberseguridad es como tener un seguro, tener una llanta de repuesto. O sea, si yo no tengo los conocimientos y no invierto en el concepto básico de ciberseguridad, si yo me estallo, me va a salir muy caro, porque voy a tener que pagar una grúa, voy a tener que dejar el carro, si tengo un accidente igual y no tengo el seguro. Es exactamente lo mismo. Si yo no tengo y no invierto en desarrollar por lo menos las nociones básicas, yo voy a estar demasiado expuesto a que mi compañía nunca crezca y desaparezca. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Hace unos días, y voy a exponerme aquí, hace unos días salí en bicicleta en la mañana y me fui sin neumático de repuesto. Y entonces salí y yo creí que, ¿verdad? Un amigo me vacilaba y decía, ¿y usted qué cree? ¿Que anda en un equipo de esos profesionales de ciclismo donde llegan de una vez un carrito y le repara la bici? Y yo, bueno, yo creí que sí, creí que sí. Y además, tras de eso, nunca había tenido que cambiar una llanta. Entonces eso fue todo un tema. Sí sabía cómo, pero nunca había tenido que hacerlo. Entonces, ahorita que usted diga esto, me remite a un ejemplo de mi vida, ¿verdad? Sí. Como algo... Si quiero hacer ciclismo, tengo exacto, que saber cambiar una llanta. Necesito saber cambiar una llanta porque claro, puedo quedarme botado. Ese día estaba en San Pedro, pero un día hubiese estado, quién sabe, metido en qué montaña y cómo salgo de ahí. Me sacan del juego, como usted lo acaba de describir. Puede ser que no salgas, me explico. Entonces, es exactamente lo mismo con la ciberseguridad. O sea, yo creo que es una habilidad o un skill que tenemos que tener las bases. Y si no, contratar a alguien que nos ayude a por lo menos cubrir las bases. De nuevo, nada es 100% seguro, no hay forma de que el que te diga te voy a solventar el 100% de las necesidades, te está engañando, pero por lo menos que me ayude a bajar el riesgo que yo tengo de que mi operación en el momento en que se vuelva atractiva, porque ese es otro mito, que porque mi empresa es pequeñita, los cibercriminales no están interesados en ella. Mentira. Los cibercriminales están buscando botines que si son fáciles de obtener, los van a ir a robar, a extorsionar y a buscar que el costo-beneficio para ellos haga sentido. Porque puede ser igual, si es una gran empresa y tiene todas las medidas de ciberseguridad, probablemente ellos digan, es que el costo-beneficio, lo que tengo que invertir para vulnerar esa compañía, no es ni un décimo de lo que tengo que hacer para esta empresa emergente que no tomó los cuidados, y el botín es casi tan atractivo. Hablando un poco, y ya para ir cerrando, en tema de formación, porque entonces ya llegamos a la conclusión de que sí, hay que tener conocimiento, y de nuevo aparece en pantalla el código QR para más información. Si usted realmente dice, puñas, yo necesito esto porque sí, no estoy preparado o preparada, escanee este código QR con su teléfono y le va a llevar a una página con muchísima más información de parte de Microsoft, y allí usted seguirá investigando hasta que llegará el momento donde dice, no necesito, tengo que dar el paso. Hablando de formación, entonces, ¿qué tan robusta es la formación en el país para poder realmente formar este tipo de habilidades y capacidades que usted menciona? Mira, yo creo que Costa Rica es un país privilegiado en el sentido de las capacidades técnicas de los profesionales que tenemos. Entonces, yo creo que es un país maduro, ¿verdad? Desde el punto de vista de ciberseguridad, pero de nuevo no todas las compañías están dispuestas a hacer esa inversión. Entonces, una encuesta que hicimos recientemente, como te decía, cerca del 90% de las compañías saben que necesitan invertir en temas de ciberseguridad o están conscientes de eso, pero solo alrededor del 30% están dispuestas, y en esta gama de empresas. Entonces, al final del día tenés 7 de cada 10 que no están cubriendo las bases. Entonces, al final del día tienes un
caldo de cultivo importante, ¿verdad? Para los cibercriminales, porque saben que hay un océano azul para ellos poder trabajar. Esa es otra, una de cada 3 organizaciones ha dicho que ha sido vulnerada o ha enfrentado algún tipo de ciberataque. Entonces es muy común, esto es algo muy, muy, muy común. Para cerrar, siempre hacemos este ejercicio y es que hemos puesto un título que es ciberseguridad en empresas emergentes. Estoy revisando si está bien escrito yo, ciberseguridad, sí. Borremos ese título y después de la conversación que hemos sostenido, ¿qué título le pondría usted a todo lo que hemos compartido? Yo te diría que cómo me preparo y aprendo de ciberseguridad. ¿Cómo me preparo y aprendo de ciberseguridad? Sí, porque al final del día, como te digo, no importa si sos un individuo, si sos funcionario de una organización pequeña, de una gran organización, yo soy el vínculo o el eslabón más débil de una cadena si no sé de esto. Entonces creo que es súper importante que todos estemos entendiendo, preparándonos de nuevo como ciudadanos, como individuos, como colaboradores de una empresa, cómo proteger los activos digitales. Y con muchísima más razón, puesto que vivimos en un mundo que cada vez se digitaliza aún más. Don Luis Diego Jiménez es quien nos ha acompañado, él es especialista en soluciones y aplicaciones para negocios de parte de Microsoft. Gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias por invitarme, ha sido un muy buen rato, la verdad, muy buena conversación. Hemos aprendido un buen rato, la verdad que sí. Yo me voy preocupado de mis activos digitales, espero que ustedes también y sobre todo informado para ponerme al tanto de cómo mejorar también mis skills en esa materia. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión, 20 de noviembre, Qatar, allá nos vemos.